es importante que tengan su pantallita, perdón, su cámara prendida. Y bueno, recordamos que tienen que portar el uniforme para que les estén validando su asistencia, ¿vale? De la clase pasada, de los tipos de pensamientos, ¿tienen ustedes alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, maestra. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el materialismo, que es otro tipo de ideologías o pensamientos filosóficos que se fueron abordando mediante el proceso de crecimiento social, cultural y científico, ¿sale? Siempre voy a estar repitiendo esto, chicos, porque bueno, al final es lo que fue pautando las modificaciones en el cómo ir percibiendo el mundo y qué pensamientos íbamos a construir o se fueron construyendo mediante esa percepción. ¿Sale? Y bueno, Brandon, ¿nos ayudas a leer la diapositiva en qué es el materialismo? Sí, es una corriente de pensamiento filosófico con el que se busca darle un sentido a la realidad. Gracias. Es decir, ellos buscan, al igual que todas las otras corrientes de pensamiento, darle un sentido, una explicación del por qué la realidad se conforma por lo que se conforma, ¿sí? Que, bueno, recordamos que habían pensamientos en cuanto a que habían espíritus chocarreros, o que venían los dioses, o que venía la Virgen María, o N cantidad de deidades a quienes se les atribuía el por qué pasaba lo que pasaba en nuestro entorno. Y bueno, ya las corrientes que hemos estado viendo dan sus aportaciones en cuanto a no, yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que hay otra forma, vamos a darles otro tipo de explicación. Y el materialismo nos habla de que pues es que no podemos estar adjudicando todo a una deidad, sino que también tenemos que ubicar la realidad de acuerdo a lo que estamos percibiendo, ¿sale? Daniela, ¿nos ayudas con el primer cuadrito, por favor? Sí, Miss. Ese tipo de pensamiento se fundamenta en que no existe nada más que lo material. Gracias. Es decir, los materialistas o quienes empiezan a creer en esta corriente filosófica dicen, ¿sabes qué? Es que yo no puedo creer que por obra del Espíritu Santo o por obra de Dios o por obra de alguien, las cosas se están dando. Las cosas se tienen que dar por las cosas que se están percibiendo, que se sienten, que se pueden medir, que se pueden cuantificar. Y si eso no se cuantifica, entonces no es parte de nuestra realidad y se lo dejan todo, o sea, todo lo externo, toda la ideología espiritual, se lo dejan a un proceso de pensamiento nada más, una creencia y punto, ¿sí? No, no lo hacen válido como un saber científico, ¿sí? Eh, em, Eduardo Abarca, ¿nos ayudas con el siguiente? ¿Es el segundo? ¿Sí? Es decir, la sociedad y el entorno se comprende desde la materia, dejando de lado las ideas espirituales y las creencias de que un ser superior definía la forma de vida de los individuos. Gracias. Como les narraba o como les explicaba hace un momento, ¿no? O sea, los materialistas dicen, no, no podemos estarle atribuyendo todo a Dios. Hay cosas que se dan porque nosotros las provocamos, porque nosotros movemos piezas para que estas o estos hechos o estas situaciones o circunstancias se den. Y en la naturaleza, la misma naturaleza, mediante sus modificaciones, mediante sus ciclajes, provoca cosas para que se den la lluvia, los temblores, los holocaustos, no, el holocausto no, ese es solo un humano, perdón. Bueno, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, pues ellos dicen, la misma tierra, los mismos ciclos provocan que los cambios se den. Voy a poner un pequeño ejemplo. Estoy leyendo un libro que se llama La Güera y que, bueno, es una historia sobre uno de los personajes de la Revolución Mexicana que bueno, brindó muchas aportaciones en cuanto a su quehacer, ¿sí? Y una de las formas en la que ella pensaba, ella se encuentra, es de las primeras mujeres que busca justicia en cuanto a que se le hiciera saber y se le diera una representación como tal en los rubros políticos y sociales. Entonces, ella pasa por un pequeño
pequeño pero gran movimiento llamado divorcio. Y en muchas de sus narrativas es que ella le hace oraciones a sus creencias. Sabemos que aquí en México, desde que llegan los españoles, pues la ideología que predomina en cuanto a lo espiritual es la católica. Y entonces narran mucho que esta persona hace como muchas oraciones a la Virgen María, a Dios, para que las cosas se den. Pero en la realidad, en lo material, también está haciendo cosas como el que sabe muy bien que los chismes mueven a las masas y entonces ella empieza a moverse con la servidumbre, con la clase social alta y empieza a generar ciertos chismes o ciertas creencias sobre su pareja, su marido, para que legalmente las cosas estén a favor de ella. Es decir, aquí la realidad es que ella hizo movimientos en cuanto a su saber de con quién decir y plasmar cierta información para que las modificaciones en cuanto a su proceso legal se dieran, ¿sí? Pero normalmente lo planteamos a que no, es que fue alguien espiritual y dejamos de lado que somos nosotros mismos los que movemos muchas piezas o los que hacemos muchas cosas en nuestra materia para que las cosas se modifiquen, ¿sí? Es decir, tú puedes estar diciendo que estás rezando para sacar un 6, porque pues sabes que no entregaste todas las tareas o medio entraste y no entraste a clases o las entregaste súper tarde y eso ya te bajó calificación. Y entonces dices, no, me voy a poner a rezar. Pero a la vez también estás poniéndote a hacer. Es decir, empiezas a entregar ya casualmente a las 12 de la noche, mi correo se llena porque pues, personas empezaron a mandar tareas, ¿no? Y realmente no es que te haya ayudado el rezar, sino el que estuvieses haciendo cosas para que la maestra recibiera tus tareas aunque fueran destiempo y que bueno, esos poquitos puntos te llevaran a tener ese 6 por el que estabas rezando, ¿sí? Es decir, los materialistas dicen, no, no es que venga alguien espiritual, no es que venga alguien superior a que se modifiquen las cosas que tú necesitas, es que tú estás haciendo las cosas y tú mueves tus entornos para que se produzcan las acciones que requieres, ¿vale? Y bueno, vamos con el último. Eduardo Abarca, ¿nos ayudas por favor a leerlo? ¿Otra vuelta? Sí, otra. El materialismo busca. El materialismo busca explicar cómo las leyes naturales interactúan con las leyes sociales. Gracias. Es decir, como les decía, ellos dicen, la naturaleza tiene un ciclaje, tenemos invierno, primavera, verano y, ay, se me fue uno. ¿Cuál se me fue, chicos? Invierno, primavera, verano. Otoño. ¿Cuál? Otoño. Otoño, gracias, Tere. Exactamente, entonces tenemos estos 4 ciclos y dependiendo de estos 4 ciclos es que vamos a empezar a generar movimientos en nuestras actividades sociales, ¿sí? Porque este ciclaje nos va a proveer de ciertas cosas. En primavera tengo que fomentar el arado, mover los sembradíos, perdón, y entonces en primavera tengo que hacer todo esto, mientras que en verano voy a recoger mis cosechas y en invierno tengo que guardar todas esas cosechas para poderme mantener y así las actividades sociales se van moviendo de acuerdo al ciclaje social, perdón, las actividades sociales se van moviendo de acuerdo al ciclaje natural de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Vale? Es decir, ellos dicen, no es que venga algo espiritual, es que la naturaleza simplemente nos va dando lo que necesitamos y nosotros como seres humanos vamos modificando nuestras acciones de acuerdo a lo que de ahí detona, ¿sí? E incluso de ahí las ideologías también se van modificando. Por eso hoy festejamos un Halloween, o festejamos Navidad, o festejamos el inicio de la primavera, porque todo lo estamos de acuerdo a los ciclajes naturales, ¿sí? Y bueno, también aquí nos dicen, ¿sabes qué? Es que no vino Dios a castigarnos con una inundación. Es que hay una tormenta y esta tormenta generó que en la ciudad de Querétaro se inundara. Pero no es porque nos estén castigando, es porque hubo algo natural que se generó, ¿sí? O hubo un cambio de estación en la otra parte del mundo y ese cambio de estación hizo modificaciones en el entorno y por eso nosotros estamos viviendo una ola de calor, etc. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿dudas antes de irnos a los tipos de pensamientos materialistas? No. ¿No? Ok.
Tere, ¿nos ayudas a leer el primero? El amarillito. Metafísico. El origen de las cosas es la materia. Gracias. Según yo ya les había platicado sobre la corriente metafísica, ¿no? O ya no se acuerdan. Interpretar esos silencios con que ya no se acuerdan. La metafísica, chicos, es una de las primeras corrientes filosóficas que nos van marcando como ciencia y, bueno, también como en esta parte espiritual donde dicen el yo soy es el que está actuando ante todo, ¿sí? Y bueno, en la parte del materialismo dicen es que la materia es lo real, lo físico, ¿sí? La mente, la mente y lo que físicamente puedo ver es lo que lo voy a llamar materia y es lo que me va a mover en el mundo. Fuera de eso, no hay otra cosa. Mientras que el pensamiento moral, Arturo, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? ¿Cuál mención? El moral. El individuo se mide por sus adquisiciones materiales. Gracias. Pues dicen, ¿sabes qué? Es que tú vas a tener cierto valor de acuerdo a lo que estés adquiriendo materialmente. Y esto llamémoslo una casa, animales, producción de, en cuanto a tu ganado, como a la siembra. Si eres alfarero, la producción que tienes como alfarero, si eres vendedor, la producción que tengas en cuanto a tus ventas. Y esto te va a marcar en cierto estatus económico y de ahí se va a definir cómo vas a ser tratado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu estatus se va a manejar de acuerdo a los bienes que tengas en casa, de los cuales tú seas dueño. Obviamente vas a valer o vas a tener cierto valor adquisitivo mayor si tus bienes aumentan, porque esto va a implicar que pagues más rentas, que pagues más servicios y eso trae un beneficio para la mayoría, ¿sí? Es decir, chicos, aquellos que creen que tener más dinero es lo hit y lo más chido, pues bueno, la realidad es que entre más dinero tienes, más impuestos pagas y más, sí a lo mejor puedes adquirir mucho mejores o mejores cosas de mayor calidad o más cosas, pero también tienes que ir pagando ciertas rentas por lo que estás adquiriendo. Rentas por la casa que compraste, rentas por el auto que compraste, rentas por si tienes ganado, por el ganado que tienes, por la tierra que estás trabajando, etc. Por eso el materialismo marca que el individuo se va a medir a través de sus adquisiciones. Esta es una realidad que, pese a que se dio en el siglo pasado, al día de hoy todavía sigue marcando nuestros quehaceres sociales y también pues nos sigue marcando como valor individual. Esperemos que todos modifiquemos un poquito esta forma de pensar porque tú no vales por lo que tienes, sino por quién eres, ¿sale? Que obviamente va un poquito en contra de esta filosofía. Así que vamos ahora con el siguiente. Iker, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? ¿Cuál, Miss? El de metódico, por favor, Iker. Solo por el estudio del movimiento del cuerpo podremos comprender las cosas así como su naturaleza. Gracias. Ellos en esta parte metódica nos explican que, ¿sabes qué? Es que si la mano se mueve de determinada forma, es porque lo estamos midiendo, observando, y eso nos genera cierta naturalidad. Si hay un comportamiento extraño en el cuerpo, lo estudiamos para definir cuál es su no naturalidad y lo vamos a clasificar como enfermedad. Pero solo va a ser mediante mediciones cuantificables y observables, ¿sale? De esta forma también damos predicciones del por qué las personas actúan como actúan. Es decir, estas creencias que, voy a poner ejemplo, esta onda de las neuróticas que se les adjudicó principalmente a las mujeres. Bueno, lo que hicieron es analizar el comportamiento femenino. Claro, en esa época no había pues tantos métodos electrónicos e informáticos para definir qué pasaba internamente en el cuerpo y
lo que hacían es, bueno, vamos a definir las características de su comportamiento, de cómo actúa X mujer a comparación de otra X mujer, y de ahí vamos a clarificar por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Y sacan esta enfermedad llamada neurosis, buscan darle un sentido, buscan darle un diagnóstico, una solución a ese problema, pero de acuerdo a lo que están observando, midiendo y que pueden ir explicando mediante esta observación, ¿sí? Porque es lo que yo tengo a la vista, ¿vale? Mientras que el psicofísico, Hugo, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? ¿Quién? Hugo. ¿Cuál, Miss? El psicofísico, por favor. Se evalúa el comportamiento cerebral y de este explica el comportamiento humano o animal. Gracias. ¿Qué viene aquí con el psicofísico? Pues también descartamos todas estas ideas de que, ay, es que ya lo hechizaron o ya le cayó el demonio de San Germán o no sé. Ellos dicen, no, eso no es así. Debe de haber alguna falla a nivel neuronal y por eso existen ciertos comportamientos o ciertas enfermedades del comportamiento, ¿sí? No le agregamos a una parte espiritual o no se lo achacamos, sino más bien a las formas o las patologías biológicas que existen dentro del cerebro. Yo les pongo humano como animal porque en ambas partes se ha estudiado. Se han estudiado tanto cerebros humanos como cerebros animales para definir cierto tipo de comportamientos. Un pequeño ejemplo, usan mucho a los changuitos, principalmente en Estados Unidos, Europa, las investigaciones en cuanto a el proceso cerebral, usan a los changuitos, usan a las ratas, para ir identificando cómo es que estos se comportan ante ciertas variables o ante ciertos estímulos y de ahí generar hipótesis sobre cómo nosotros los seres humanos nos vamos a comportar. ¿Sí? Entonces ellos dicen, solo es una cuestión biológica la que va a transformar el comportamiento humano. Aquí no entra esta onda de que están hechizados, de que les dieron agua de calzón, o que, insisto mucho, los tomó un espíritu chucarrero y entonces ya vamos a hacerle un exorcismo, dicen los materialistas, no, eso no es algo real, eso es algo parte de la fantasía y posiblemente de una falla a nivel biológico en el cerebro, ¿sale? Chicos, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No. No, Miss. No, maestra. No. Ok. Muchas gracias. Realmente el tema de hoy es corto, por eso tienen 2 lecturas para que lo sigamos comprendiendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues de ambas lecturas que te dije en tu Classroom, vas a estar haciendo 10 puntos importantes como tu apunte de la clase y posteriormente en un mensaje para Classroom con mínimo 100 palabras, quiero que tú me des tu punto de vista o tus conclusiones sobre este tema, ¿sale? Tenemos bastante tiempo para que terminen en tiempo y forma. Después de la hora ya recuerden, si no tienen su justificante académico, no lo recibo o no lo checo. Así que bueno, nos vamos a trabajar. Yo sigo con ustedes por WhatsApp para cualquier cosa que tengan, duda o comentario. Por ahí los estoy atendiendo, ¿vale? ¿Dudas de la actividad?